El rey Salomón se destacó por su conocimiento, su jokmá, su política, sus leyes. Organizó admirablemente el aparato gubernamental y estableció, en cierto modo, la unión de las tribus. Su ideal era de que el Estado de Israel estuviera cimentado sobre bases de la cultura universal también, y venían los demás pueblos a conocer la Torah. Para él, la vida religiosa venía también como primer plano, junto con la vida. No había separación entre la religión y el Estado. Todo tenía que ser como Dios quiere. No se dejó en esa época, no se escuchó la voz de los profetas protestando. El profeta añora siempre el pasado simple y puro, odia la cultura extraña con su brillo exterior. Pero el rey Salomón introdujo la cultura universal en el seno del judaísmo sin tocar el judaísmo. Todo se fusionó y logró una armonía. Y Salomón, rey Salomón, es el símbolo del humanismo dentro del judaísmo. Signo del judaísmo universal que está más arriba del tiempo y del lugar, más allá de la sinagoga, de la casa de estudio, más allá del ritual, todo complementario, todo como tiene que ser, todo completo. El shalom, que se llama shalom, de la palabra shelemut, completitud. De modo que el rey Saúl, el primer rey Israel, se quedó atrás de su tiempo. David siguió el curso del tiempo. Y ya el rey Salomón se anticipó a su época. El hombre Shaul cayó casi en el olvido. David se convirtió en un personaje ideal nacional. Y el rey Salomón, el Salomón representa el espíritu humanista, acompañado del espíritu judío. El pueblo estaba formado de dos elementos opuestos: el semítico del desierto y el cosmopolita urbano. Tribus de pastores errantes se habían convertido en pueblos sedentarios. El Estado empezó a amalgamar a estos elementos, formando pues una unidad. Los ideales del elemento semítico, la pureza de las costumbres, los principios de la justicia social y económica, se vieron concretados. La Torah se vio concretada con la creación del Estado. Sin él, no solamente no existía el pueblo, sino tampoco la fe judía. El Estado constituyó el armazón para el espíritu nacional religioso del pueblo. El ley representaba el símbolo de la unidad nacional. Sin embargo, la institución de la monarquía constituía una planta silvestre en la vida de Israel, y en especial la monarquía del rey Shalomón, que estaba cimentada en la base de la cultura universal, que contradecía el espíritu antiguo del pueblo de Israel. Acostumbró a la vida de simplicidad y de sencillez del desierto, que se oponía a las formas de la cultura, que traía aparejada la vida de placeres. El rey Salomón estiró las cuerdas exageradamente y se quebraron. En su tendencia excesiva hacia un lado, provocó la tirantez del otro lado y dio lugar a que se produjera la crisis inevitable. Y si durante el reinado del rey Salomón pareció que las tribus de pastores del desierto habían olvidado sus tendencias naturales, su Torah, he aquí que a la muerte del rey Salomón despertóse el yo antiguo del pueblo, el alma del pueblo, y proclamó su lema: Israel, vamos a hacer lo que hay que hacer, lo que fuimos elegidos para hacer.
Vamos a la naturaleza, a la vida simple del desierto, a la carpa del pastor, a la vida de humildad y sencillez, a la pureza de la vida de los patriarcas, a su fe simple y pura. Pero el nuevo sistema de vida y su cultura ya habían echado raíces profundas en el pueblo, en tal grado que ya no podía ser borrado ni pretenderse volver a la vida patriarcal del desierto. A veces sentimos nostalgia por la infancia, llena de pureza y de candidez, pero sin poder volvernos a ella. ¿Quién puede volver a ser infante? Nadie. Fue entonces que se produjo un choque formidable entre las dos corrientes antagonistas, el, la Torah y la cultura universal. Se abrió una gran brecha en el Estado y se dividió en dos. La reacción no fue capaz de dar el golpe decisivo y borrar de la historia el concepto monárquico de Israel. La monarquía siguió su existencia en forma dividida en vez de unidad nacional. Apareció el dualismo y del mismo modo que no desapareció la monarquía, no desaparecieron tampoco sus efectos culturales, los que habían provocado la crisis del Estado. El prematuro desarrollo comercial provocó diferencias en la vida económica y cultural a la vez. Se abrió entonces el abismo que separaba al rico del pobre. Hubo entonces terreno propicio para las injusticias sociales, para las especulaciones y abusos por parte de la clase pudiente, siendo todo ello censurado por los profetas de Israel con los más enérgicos términos. Estos se habían dado cuenta que el origen del mal radicaba en la vida de placeres a la que se daba la alta sociedad y en la cultura pagana. El ideal de los profetas era el retorno del pueblo a la vida simple y pura del desierto, de la Torá, a la vida de igualdad social. El Gesed, el reino de Israel, era más grande y más importante que el del Yehudá cuando se separaron, tanto por su extensión territorial como por el número de sus habitantes. Su posición geográfica contribuyó a establecer directamente relaciones políticas y culturales con los estados del norte, tales como los de Sidón, los arameos, los asirios. Y es así que su historia es más extensa que la del reino de Yehudá. Pero lo que hacía peligrar la subsistencia del nuevo Estado era la falta de fundamento básico. Carecía de tradición, tanto histórica como religiosa, tal como la tenían los reyes de Yehudá, que eran más religiosos apegados a la Torá. Y es por esto que sus dinastías reales no permanecían largo tiempo en el trono. Unas caían y otras aparecían. Sucedían las guerras civiles, las conspiraciones, los asesinatos. Este estado de cosas debía tener sus consecuencias fatales. Debía concluir con la desaparición completa de este reino. En el lapso de aproximadamente 200 años de existencia, este estado conoció 9 dinastías con 19 reyes. El contraste con la política del rey Salomón era notable en el reino de Israel. Este era contrario a la organización de un gran Estado, a una disciplina férrea de la centralización política y religiosa. No tenían una capital fija, ni levantaron un importante palacio real como el de Jerusalén. Jeroboam, el fundador de la primera dinastía del rey de Israel, primeramente se estableció en Shechem, luego en Penuel y más tarde en Tirzah. Los pueblos y las ciudades no estaban administrados por intendentes, gobernadores ni funcionarios de categoría. No había siquiera un santuario central. Jeroboam hizo construir algunos edificios en Shechem, fortificó algunas ciudades, pero no tenían punto de comparación con las construcciones imponentes de Jerusalén. La magnificente Jerusalén, con su imponente templo, tenía una fuerza atractiva sobre todos los que la visitaban. Pero este templo
Habiendo sido erigido en fecha reciente, no había logrado aún imponer su carácter sagrado sobre las masas. Jeroboam aprovechó esta circunstancia para crear centros religiosos en las localidades con antigua tradición sagrada, en Betel, Dan, Gilgal y hasta en Nebo, y en los dos extremos del estado, en Dan al norte y en Betel al sur, erigió dos becerros como símbolos consagrados a la gloria del Dios de Israel. Y el pueblo, conforme a su desarrollo y su concepción religiosa, no creía cometer con ello pecado alguno. Este culto preparó el camino a la adoración de Baal, una divinidad fenicia, y a las demás divinidades del país, las que ocuparon un lugar importante en la vida religiosa de la población hasta el día en que se vio obligado a ir al exilio. Es por todo esto que la introducción del culto pagano en el estado de Efraín se le atribuye a Jeroboam, hijo de Nebat, y a su muerte imperó la anarquía durante muchos años hasta que asumió Omri el poder. Baruch Hashem Leolam. Amén. Amén.